Gastón Aviola con nosotros. Gastón, ¿historiador puedo decirte? Aún no, muy buenos días, Fernando, un abrazo desde Lima. No estoy todavía graduado como historiador, lo que yo soy es un difusor de historia, así como yo soy comunicador, yo soy periodista, y como hay especialistas, digamos, en periodismo deportivo, periodismo de espectáculos, lo mío, aparte de haber trabajado en política muchos años, es divulgador histórico. A mí me interesa mucho, a través de las herramientas que hay en la comunicación, divulgar nuestra historia, que es riquísima, y en base a eso es que tengo algunos textos, como tú bien dices, ya y solo por curiosidad, ¿sí te gustan los dos? O sea, ¿sigues con lo político o te vas a dedicar solo a lo histórico? Yo creo que se mezcla, ¿no? Sí, claro, mal que bien, la política es un tema, creo que debería interesarnos no solo a los periodistas, sino a todos los peruanos. Yo estudié en San Marcos, en la cuatricentenaria Comunicaciones, de ahí me gradué como periodista, pero estudié también Derecho en la Universidad Católica de Lima. Entonces, mal que bien, como que el cauce natural es que te termine gustando la política, ¿no? Por el entorno mismo académico en el que... Claro, pero la historia se mezcla mucho con los temas políticos, lo que hicieron, lo que no hicieron. Por ejemplo, temas a ti que te han interesado mucho en tu libro, Perú Batalla, está el tema de combates, batallas, guerras, ¿no? Y todo eso tiene que ver con decisiones políticas que hicieron o no hicieron muchos, ¿no? Por supuesto. Lamentablemente los ciudadanos, la gente, hoy hablando un poco del 26 de mayo, ¿no? Pero eso, la gran mayoría es el pueblo, la gente, los agricultores, la columna Espara, por ejemplo, ¿no? Que salen a defender el terruño, pero los políticos toman las decisiones y fugan, nunca están al frente del batallón. Así es. Tal cual, lo que tú dices, y usando las mismas palabras, los políticos que fugan, hay una carta que se le atribuye a Francisco Bolognesi, el coronel Bolognesi. Yo soy muy conservador con el tema de adjudicar fuentes. Entonces, se le atribuye la oralidad, la tradicionalidad, le atribuye una carta al coronel Bolognesi días antes de... Él ya sabe que Tacna fue ocupada por Chile, que el ejército peruano y boliviano fue derrotado en el Alto, en la meseta del Intiorco, el 26 de mayo, y sabe que el próximo paso del ataque es Arica, y escribe una carta en la que dice: la culpa de todo esto es de los políticos que huyeron los políticos que fugaron y asaltaron el poder. Y dice algo así como: producto de sus malas decisiones es la situación en la que estamos y la sentencia que el enemigo va a ejercer sobre nosotros. O sea, él es plenamente consciente que meternos en una guerra en la que no estamos preparados, comprar armas de segunda, de tercera mano, nombrar a tu amiguísimo como coronel, como general, poner a tus patas a que te cuiden las espaldas en vez de poner a oficiales de carrera, cuesta vidas. Y hoy podríamos decir lo mismo también, ¿no? Si pones a alguien que no está preparado para un cargo, como se ha repetido hasta la saciedad, a proponer un cargo y aceptar un cargo para el que no se está preparado, es también una forma de corrupción, Fernando. A mí, por ejemplo, si alguien viene y me toca la puerta y me dice: Gastón, queremos que seas director de la NASA para mandar una misión peruana a Marte, yo tendría que decir que no, sería una locura. O sea, ¿qué me haría yo dirigiendo una misión espacial a Marte? Y si la acepto porque me gustaría, porque quiero viajar a Marte, me gusta el uniforme, quise ser astronauta, estoy cometiendo un acto de corrupción, y en mi corrupción estoy comprometiendo no solo los recursos del país, sino la vida de mucha gente, en este caso, que te he inventado de los astronautas, por ejemplo. Oye, ¿no? pero hablando un poquito de política, ¿quién fue el último que designó un buen gabinete? ¿Paniagua? Posiblemente haya sido, sin ánimo de caer en la propaganda política, Vino Pérez de yo creo que Cuellar. podría haber sido Paniagua, porque tuvo un fenómeno muy importante, que los filósofos griegos, me parece que fue Aristóteles, y si no fue Aristóteles fue Platón, el que dijo que el mejor político
es aquel que se encuentra con el cargo público sin haberlo buscado, que fue más o menos lo que le sucedió a Paniagua. Entonces, cuando él nombra un gabinete, era un gabinete de centro con algunas inclinaciones al socialismo, a la política social también, pero él no nombró a su gabinete por un tema de cuotas partidarias, él no nombró su gabinete por un tema de devolver favores, ni nombró un gabinete por el tú apoyaste en mi campaña, entonces te corresponde ser viceministro, te corresponde ser director de tal institución. Él nombró un gabinete en una época en la que estábamos todavía sacando la cabeza del hoyo luego de que el ingeniero Fujimori renunciara a la presidencia, se declarara la vacancia moral y toda esta crisis de hace ya más de 20 años. Y el gabinete que él usó fue tratando de buscar a los mejores ciudadanos y a los más aptos para cada puesto. Que pueden haber gustado, que pueden no haber gustado, que cometieron errores, pero la intención estuvo al menos en buscar gente que supiera del tema, ¿no? Yo para salud quisiera un médico renombrado, para justicia quisiera un gran jurisconsulto, y no buscar gente que simplemente por un tema de cuotas partidarias o porque nadie me quiere aceptar el puesto o porque esta persona es muy dócil para mis intereses particulares, le regalas un nombramiento, ¿no? Y creo que eso es gran parte del problema que atravesamos y sospecho, para nuestra mala suerte, vamos a seguir atravesando si es que no se corrige el rumbo. Qué ganas de no aprender, ¿no? La historia es cíclica y no aprendemos. Dale, vuelve a caer. Te vuelves a parar, ¡pum!, te vuelves a caer. Otra vez, dale lo mismo, con 200 años en la misma historia. Y hasta más, te diría. 200 es desde que San Martín dio un balconazo. Pero antes, en la colonia y antes de la colonia, en el virreinato, venimos arrastrando vicios que se vienen trayendo desde la península ibérica, ¿no? Los españoles tenían los mismos vicios allá, los cargos se compraban, los títulos nobiliarios se compraban. A España le hacía la guerra literalmente a medio planeta y necesitaba llenar sus arcas de oro. Entonces venía un secretario de palacio, un representante de rey, decía: señor don Fernando Rondinel, ¿no le provoca ser marqués? ¿Quiere ser duque? Tengo acá un condado. Mire, solamente necesitamos 10.000 ducados de oro y usted se vuelve el conde Fernando Rondinel. Y tú dices: cerrado, tengo la plata, soy un comerciante exitoso, me dediqué a la venta y tal, acá está la plata. Y terminaba siendo sin tener idea de lo que hacías, ¿no? Y te da un papel, te da tu papel. Y terminé comandando un ejército. Sí, pero al momento que hay guerra salía corriendo. Y los primeros en subirse un barco, por supuesto. Por supuesto. Por eso ahora, la figura que tanto se resalta de Canevaro y de Ugarte en la guerra con Chile, ¿no? Porque eran millonarios que en vez de huir se quedaron a pelear. Cuéntame, a ver, de Ugarte conocemos. Cuéntame un poquito de Canevaro. Que lo único que... Canevaro lo digo así, sinceramente, Canevaro, la calle que hay en Lince. Claro, en Lima. Toda la gente le recuerda por eso. Era un comerciante italiano, de familia italiana muy adinerada. En Lima y en Tacna, creo que no es ninguna novedad, habían dos colonias muy, muy fuertes de italianos. Sí. Que creo que hasta ahorita hay una colonia italiana bastante apreciable en Tacna, me parece. Sí. Entonces, este señor tenía muchos negocios de éxito y cuando lo que él dijo, la patria se vio amenazada, al igual que Ugarte, se metió la mano al bolsillo y en vez de comprarse un pasaje en barco que se lo llevara a Europa con sus millones, lo que hizo fue equipar batallones, comprar caballos, comprar uniformes y llenar los vacíos que tenía el Estado. Casi como vendría a ser una ONG que llena la ausencia estatal en los pueblos de frontera. Ya, él hizo lo mismo, pero llenando los vacíos del Estado en un ejército que se desmoronaba, ¿no? Y peleó en la batalla de Lima, básicamente por amor al país, mientras su propia familia se iba. Y ahora tenemos esta calle en Lince que nos da al Seguro Social. Claro. Y las calles, Fernando, están tan llenas de nombres. Ahora que mañana conmemoras la batalla de Tacna, tienes Gregorio Albarracín, tienes los mercadillos. No sé cuánta gente sepa quién fue el coronel Mendoza, por ejemplo, ahora que hablamos de los mercadillos. O quién fue Gregorio Albarracín, por ejemplo.
fueron dos grandes peruanos que pelearon en Tacna. El coronel Mendoza murió al lado de Cáceres, en uno de los reductos en la pampa del Injerco, tratando de contener la dispersión de los soldados. Por ejemplo, ya había pasado, eran las 1:30, 2 de la tarde de ese miércoles 26 de mayo de 1880, y el coronel Mendoza trata de reunir a los dispersos, porque los tacneños y los peruanos en general trataban de regresarse a Tacna, que para quienes no sean de la ciudad está a un tiro de piedra nomás del alto de la meseta del Injerco, y los bolivianos están empezaron a bordear el río y se están yendo para la sierra para regresarse a Bolivia. Ya no querían saber nada. Y tenemos esta calle, Coronel Mendoza, que así como nos sucede acá en Lima, que muchos no saben quién fue el comandante Espinar y tenemos una avenida, o quién fue Javier Prado, que tenemos una avenida gigante. No sé cuánta gente pueda conocer o ignorar quién fue el coronel Mendoza. No, el coronel Mendoza lo conocen acá en Tacna, pues no se educa mucho en ese tema, porque hay una calle que tiene su nombre y un mercadillo que tiene su nombre. Pero ¿no? ¿A raíz de qué? ¿Quién fue el coronel Mendoza? Albarracín es más respetado y más tocado en los temas porque hay un colegio que se enseña mucho sobre Gregorio Albarracín. Hay un distrito con el nombre Gregorio Albarracín, entonces me alegra muchísimo está permanentemente, pero sí, pasado un poco atrás el tema de Coronel Mendoza y otros, ¿no? Por supuesto, no había otros. ¿Cuánta gente sabe, por ejemplo, que Leoncio Prado peleó en la batalla de Tacna? Por ejemplo, tenía una milicia de aproximadamente 100 soldados de infantería ligera, lo que se llama, y Leoncio Prado peleó en Tacna, es más, peleó con Cáceres y con Albarracín. Es un dato que muy poca gente conoce. Y fue una gran pelea en la que bolivianos y peruanos se dieron la mano. Fue la última gran pelea, la última gran batalla, la de Tacna, en la que peruanos y bolivianos pelean hombro con hombro, a pesar de que 30 años antes peruanos y bolivianos estuvieron matando, ¿no? Es más, Gregorio Albarracín pelea contra los bolivianos en el año 1845, pero ya nos estamos yendo. Y se recuerdan tantas cosas, por ejemplo, en Locumba, hubo una batalla en Locumba en la que Gregorio Albarracín sorprendió y toma muchos prisioneros a la caballería exploradora de los chilenos, y a raíz de esta audaz maniobra de Albarracín, porque le decían el centauro, ¿no? Aparecía y desaparecía él en el territorio, era casi como el brujo de los Andes, fue que Albarracín logra tomar estos prisioneros, los interroga, y gracias a eso se sabe de que están llegando a Tacna 22.000 chilenos, que los peruanos es increíble cómo tenemos ya más de un año de guerra y no sabíamos cómo movernos en nuestra propia casa. Albarracín es el que da la voz del alma. Oigan, sí, ya los chilenos han desembarcado, pero no son 1.000, no son 2.000, no son 5.000, son 22.000. Y se nos vienen encima. Y la pelea va a ser en la puerta de nuestras casas. Ahí con tus techitos de mojinete, con tus bugambilias derramándose sobre la pared, y ahí va a ser la pelea. Y es recién en ese momento en que a la gente le impresiona. Y durante la misma batalla, para que se haga idea de la gente, ese monumento hermoso en el Alto, donde seguramente mañana va a haber una ceremonia como todos los años, y espero poderla ver, aunque sea por internet. La gente se subía a los techos, se subía a las azoteas para tratar de distinguir cómo era la batalla, porque los cañonazos, Fernando, movían las ventanas de la ciudad, para que veas qué tan cerca se peleó en la batalla de Tacna. Cada cañonazo sacudía los cristales de los vidrios de las iglesias, de las casas, y la gente angustiada, porque cada cañonazo podía ser un hermano, un primo, un esposo, un padre que estuviera viviendo o muriendo en las trincheras, que en ese momento eran reductos, 4 reductos que tenía la ciudad ahí. Y un poquito más abajo, más al sur, el coronel Bolognesi también estaba subido en el techo de su cuartel general. Bolognesi era un coronel de artillería, y él iba adivinando cómo iba la batalla, porque reconocía el tipo de cañonazo, el estampido de cada cañonazo, a ver si eran piezas peruanas, si eran piezas chilenas, si eran piezas bolivianas. Y con Bolognesi, hay que recordar, en Arica estaban como guarnición en estos 1.600 hombres,
Artesanos de Tacna y el Granaderos de Tacna, dos batallones de tacneños que se movilizaron de Tacna al puerto, el puerto natural que debió ser Arica, y fueron de las últimas tropas peruanas que combatieron en Arica y que permitieron medianamente un poquito de orden cuando ya los últimos momentos que la bandera peruana flameaba en el Morro, que el Morro fue el punto final de la resistencia, fueron tacneños. Ayer, y por eso es que el gremio es el Benemérito o Gremio de Artesanos de Tacna, en virtud del sacrificio de esa batalla. Ayer yo te envié un enlace de YouTube cuando estábamos transmitiendo la escenificación de lo que sucedía en el Alto de la Alianza con los chicos de la CENIA Rejas, y había un momento en el cual en la escenificación la esposa se despide del padre y el padre se despide del hijo diciendo que iba a comerciar y ya venía. Ellos sabían que iban a morir por la información y la data que tenían. Ellos sabían que iban a morir al Alto de la Alianza. Iban al sacrificio, como podríamos decir, y tú lo ves en las cartas que se encuentran en los cadáveres, porque ni siquiera eran prisioneros, las cartas que te encuentras en los soldados, en los suboficiales, ni siquiera hablamos de oficiales, eran cartas de despedida, ¿no? En las que decían, si no vuelvo a casa, es porque entre el enemigo, entre el invasor, entre quien nos acomete, nos ataca, ya no hay un ejército. Los últimos defensores de nuestro hogar, los últimos defensores de nuestros hijos, de nuestros padres ancianos, somos nosotros. Y hay dos veces en que esto se da, primero en la batalla de Tacna, que se pelea a las puertas de la ciudad, y se repite el fenómeno en la batalla de Lima, que se divide en la batalla de San Juan del 13 y de Miraflores del 15. Y después esto se vuelve a repetir, pero ya en forma masiva, en La Breña, en la famosa campaña de la Sierra Central, Sierra Norte, que encabeza Cáceres. Entonces, siempre ha sido, como tú mencionas, Fernando, un tema de sacrificio, casi como una empresa familiar. Ibas a la guerra no porque creyeras en una causa, no porque estuvieras a favor o en contra de tal o cual político, sino empuñabas un fusil, te metías en una trinchera, porque lo que estabas defendiendo era tu familia, era el derecho de vivir al día siguiente, era el derecho de que no incendien tu casa, que no violen a tu hija, que no degollen a tu hijo. Fue un tema muy cruel y del que siento que cada vez estamos hablando muy poco, y por eso me alegró mucho el enlace de ayer, porque siento que se mantiene mal que bien de vez en cuando todavía el espíritu, ¿no? Y es una iniciativa que creo que debería seguir viva. Hay otros países como España, como Francia, que mantienen vivo esto todos los años y con orgullo, más allá del resultado, porque hay mucha gente que dice, ¿por qué celebramos? ¿Por qué recordamos una derrota? ¿Por qué recordamos Arica, donde perdimos? ¿Por qué recordamos Tacna, donde perdimos? Porque de las derrotas yo creo, Fernando, que también podemos sacar lecciones. Podemos sacar lecciones del sacrificio, podemos sacar lecciones de la dignidad, del hacer las cosas bien. En fin, y en ese espacio de familia, de tu gente que tú quieres y que vas a defender, surge ese tema también de que vas en defensa de tu patria. Porque, o sea, si es que no hubiera un cariño por el terruño y algo, y viene un invasor, digamos, un pueblo se puede poner de acuerdo en algunas circunstancias y decir, bueno, ya pues otro viene, nos va a gobernar, pero seguimos haciendo lo que nosotros sin arriesgar nuestra vida ni nada, no, patria. Y eso creo que Tacna lo demostró no solamente en la batalla, sino con los 50 años de resistencia, Tacna y Arica, que lamentablemente en esa negociación se pierde Arica, ¿no? Y que ahora se entiende o se llega a entender, ¿no? ¿Por qué un pueblo o una ciudad o alguien reacciona cuando encuentras un proyecto descabellado como el de la congresista Limache, que aparece y te hiere tanto al conocer que una persona, incluso de tu tierra, de tu representación, nos haga pasar esta especie de vergüenza o papelón nacional, porque es algo que tenemos arraigado no de ahora y se va. Yo creo que con el tiempo se ha ido perdiendo por responsabilidad nuestra y política nuestra, pero está ahí, y no se trata de que la ciudad es un 28 de agosto nada más y llevar la bandera y sentirnos orgullosos, sino que es algo diario que hay que mantener en nuestra casa, en nuestra familia y en nuestra educación, no solamente en Tacna, en todo el país.
absolutamente de acuerdo con cada palabra que mencionas, Fernando. Hay ese poema de Enrique López Albujar, Tacna es una emoción, y es algo que yo me repito siempre. Y cuando salió lo de esta señora congresista, fuiste una de las primeras personas en las que me acordé, porque dije, ¿cómo se le debe estar cayendo la cara de vergüenza a Fernando y a todos mis amigos de Tacna, de que una representante del Congreso, primero que es una representante del Congreso, segundo que es tacneña, y tercero que es mujer? Porque para tu público que nos escuche más allá de Tacna, la procesión de la bandera del 28 de agosto lo llevan las damas tacneñas, no lo lleva cualquiera. Entonces, esta señora yo pensé que sería un poquito más empática al tema de la bandera y del sacrificio de Tacna. Yo a Tacna siempre me refiero, la batalla de Tacna es una batalla no que duró una mañana, es una batalla que duró 50 años, hasta que fue reincorporada a nuestro país. Y en el camino se sufrió muchísimo, y es algo que también yo estoy documentando, que tengo mucho acopio. En Tacna mismo he conversado tantas veces con don Freddy Gambetta, el director de la Casa Basadre, allá en Tacna, que sabe tanto también del tema, y siempre se me refiere lo mismo, ¿no? El ataque que se sufría tanto por parte de los tacneños, y de ahí nos quedó esta frase famosa que usamos todos los días, creo, en política, cuando tenemos una ley que solo existe en el papel, un saludo a la bandera. Exacto. Oye, ¿y por qué no la gente no usa mascarillas? Y si eso, no, esa ley es un saludo a la bandera. Esta frase, un saludo a la bandera, les comento a muchos espectadores tuyos, es una frase que nace en la Tacna cautiva. Espérame un segundo, porque ahí quiero pedirle a todos nuestros oyentes que pongan atención en este tema que va a contar Gastón Gaviola. El significado de lo que significa un saludo a la bandera. Esto creo que es importante que lo conozcamos porque es parte de la historia. Claro que sí. Te comento, Fernando, un saludo a la bandera, que es este término que usamos para referirnos a algo que hacemos sin que nos importe, que es letra muerta o que no tiene ningún significado, como decirte, oye, ¿se pagaron los impuestos, han pagado los arbitrios de tu casa? No, nunca cobran, eso es un saludo a la bandera. Oye, ¿te has puesto la mascarilla para entrar al restaurante? No, eso es un saludo a la bandera. Ese término que es de desprecio, o sea, hacia algo que debería ser obligatorio y que nadie lo cumple, nace en la Tacna cautiva, cuando se da este proceso que se llama la chilenización de Tacna, en el que la Alameda se convirtió en la avenida Baquedano, la Plaza Matriz se convirtió en la Plaza Arturo Prat, ¿no? Y en esa época todos los edificios de la ciudad tenían banderas chilenas, obviamente, porque era una ciudad bajo control administrativo y militar de Chile. Y los carabineros tenían la orden en esta intención de quebrar el espíritu peruano de los miles de peruanos que seguían fieles a sus raíces, fieles a nuestro país. Tenías que quitarte el sombrero, tenías que saludar a la bandera chilena, siendo peruanos más. Los peruanos hacían servicio militar en Chile, para que tengas una idea, obligatorio además, y tenías que quitarte el sombrero porque si no te metían preso. Si a ti te identificaba un carabinero chileno como peruano que pasaba frente a un edificio, frente a una plaza donde ondeaba la bandera de la estrella solitaria, la bandera chilena, y no te quitabas el sombrero, no hacías una venia de saludo, te encarcelaban. Entonces los tacneños, gente práctica al fin y al cabo, pasaban por la bandera y le hacían un gesto como diciendo, pues si quieres que te salude, ¿quieres que salude tu bandera? Saludo tu bandera, pero me importa 3 rabanitos. Y ahí vino eso de que, saludos, sí, ya, eso es un saludo a la bandera, saludos, sí, ya, saluda a la bandera, y sigues haciendo tus cosas para que no te interrumpa. Entonces, era la muestra de no interés. Y el otro término que nace de esta Tacna cautiva es el de que te pusieron la cruz. Debes haber escuchado, oye, ¿qué pasó con Juanito? No, bueno, Juanito hasta fin de mes en la oficina, porque no, a Juanito ya le pusieron la cruz. O si no, oye, se sigue usando, en las familias más tradicionales acá, se sigue usando, Se sigue usando ponerte la cruz, ¿verdad? Ya te puse la cruz. Y eso es definitivo, no es así, porque a veces con los amigos puedes jugar y todo, no. Pero hay familias, claro, o sea, las matronas, las más... Las rancias familias. Sí, y hasta te dicen las 3 cruces, las 3 cruces. Sí, claro. ¿Y qué es ponerte la cruz? Invito nuevamente
pueden buscar en Google, hay imágenes de, Sí. pueden buscar Cruz, Tacna y mazorqueros. Ahorita te explico qué eran los mazorqueros. Cuando los chilenos querían hostilizar a los tacneños, iban de noche y le pintaban una cruz negra a la puerta de tu casa o a las paredes. Tú salías ese día en la mañana de tu casa a llevar al niño al colegio o a tratar de buscar trabajo, porque tampoco le dan trabajo a los peruanos en la Tacna chilena, tenían que irse hasta Moquegua, y encontrás una cruz negra. ¿Y qué significaba? Que mejor vayas consiguiendo un palo, un garrote, algo, o pongas un mueble para que tranque la puerta en la noche, porque esa noche o la siguiente los mazorqueros iban a reventarte la puerta, iban a saquear tu casa, se iban a llevar, por molestar, se iban a llevar tus muebles, tu alfombra, y lo que no se podían llevar le prendían fuego y lo rompían. ¿Por qué? Porque querían que te fueras de la casa, y una vez que te ibas de la casa, esa casa abandonada por un peruano, por un tacneño, se la entregaban a un chileno, para que la ciudad se empiece a llenar de vecinos chilenos. Entonces, eso se llevó al principio, era ponerte la cruz. eso fue al principio y fue al final cuando se buscaba el plebiscito, con Percy, Así es, ya cuando Percy y Lassiter, que buscaban que se llevara el plebiscito y tomaban testimonios de la gente donde habían desaparecido familiares o habían tenido que huir a Tarata u otras zonas cuando Tarata ya había regresado, ¿no? Para protegerse de la persecución chilena que quería sacar a los peruanos de Tacna para que no votaran en el plebiscito. Tal cual, tal cual lo que dice. Se buscaba sacar a todos los peruanos para que en este plebiscito, que es una elección de espíritu popular, se fueran. Y está el ataque que sufre Jorge Basadre por los mazorqueros y el ataque que sufre Carlos Basadre, su hermano, también por los mazorqueros, y de esos ataques hay documentados, los he podido leer en la edición de Correo Tacna, por ejemplo, que ha habido una serie de hechos documentados sobre estos ataques de los mazorqueros. Hay muchísimos. ¿Y por qué les decían mazorqueros a estos grupos de ultranacionalistas chilenos? Porque atacaban en grupo, lo que ahora decimos en mancha, ¿no? Y atacaban apretaditos como los dientes de una mazorca, de un choclo. Así que están todos abrazados uno con el otro, y así atacaban ellos. No te agarraban, tú ibas solo y no te agarraban de uno o dos, te agarraban de a 10 y te dan de palos hasta romperte todos los huesos. Entonces, todo eso fue lo que se sufrió en Tacna, y como me decía un gran amigo tacneño que falleció ya hace algunos años, en Tacna no termina el Perú, sino lo que yo considero en Tacna empieza la patria, decía él. Y es algo que el resto de peruanos deberíamos aprender, y la bandera, yo creo que tiene, por eso, regresando al inicio de esta conversación, tiene un peso particular en Tacna, ¿no? La procesión de la bandera es algo que a mí me conmueve profundamente, ver cómo se lleva, porque al principio no te dejaban. Para 28 de julio, si un peruano quería sacar la bandera a la puerta de su casa, en la Tacna cautiva, tenían que darte permiso los chilenos, tenías que ir a la prefectura, tenías que ir a la comandancia, y con un permiso escrito, y no lo dieron hasta el año, me parece, 1900. Imagínate que tú, siendo peruano, tengas que pedir permiso para celebrar tus fiestas patrias, ¿no? Entonces, el amor a la patria y el amor a la bandera que hay en Tacna, creo que es algo muy particular, tiene un sentimiento muy particular, y por eso me sorprendió muchísimo esta congresista cuando salió con este, si me permites la palabra, este disparate de cambiar la bandera, y que el mismo Vladimir Cerrón ya salió a... Uy, hasta ya estamos mal. Ya estamos mal cuando Cerrón te llama a rectificar, o sea... Imagínate que Cerrón le haya llamado la atención. Ya ahí sí está, ya has caído lo más bajo que puede hacer. Ya mejor revisamos nuestras ideas, ¿no? Sí, ya hay que tengo que analizar el concepto, ya algo está pasando acá, ¿no? La verdad, bueno, para que sea un tema de que se haya pronunciado él, la verdad es que teniendo para quejarse de otras cosas, ahí está su... Pero claro, el país tiene tantas cosas de cual preocuparnos para meter un tema de una bandera nueva, Fernando, la verdad que... Claro, y ni siquiera es un gobierno que, digamos, organice cosas para generar un debate nacional. Son metidas de pata, o sea, capacidades, criterio, cuántas cosas se podrían decir
Pero oye, tú eres de acá, no puedes hacer esto. Y lo peor es que los primeros días ha estado acusando a los medios de Lima diciendo de que es una campaña en contra de ella y que aquí y acá. Y eso se centralizó en Tacna los primeros días, los tacneños indignados, ¿no? Y eso decía acá en los medios de comunicación local, ha declarado acá en la radio diciendo que es una campaña de los medios de Lima en contra de ella y nosotros refutándole ese tema. Pero ayer sale a pedir disculpas en los medios de Lima. En los medios de Lima sale a pedir disculpas, hasta los espectáculos creo que ha salido un poco más y Magali la entrevista. Pero el nivel, te digo, o sea, no sé, es una vergüenza que gente así llegue a una representación parlamentaria y no es el caso de una. Tenemos una gran cantidad de parlamentarios que no debieron estar ahí, han llegado por arrastre y lamentablemente ese es el sistema político que tenemos, ¿no? Claro, la gente dice, tenemos más de lo mismo, el Perú no cambia. Bueno, para que el Perú cambie, pues cambiemos nosotros que somos peruanos, cambiemos. O sea, demórate 5 minutos en revisar la hoja de vida de la persona por la que quieras votar. Infórmate, averigua, lee el periódico, enciende la radio. Hay tantas formas porque después, ¿cómo llegó ese señor? ¿Cómo llegó esa señora al Congreso? ¿Quién le regaló el escaño? ¿Cómo puede estar haciendo estas barbaridades? Bueno, resulta que esa señora no se metió al Congreso por la ventana, les aviso. Sí. Llegó a través de las ánforas y con el voto que usted y yo le dimos. Lapicito, decía la gente. Y lapicito, ahí tiene lapicito, pues. ¿No? Y yo sé que el otro lado era malo, o sea, a mí no me vengan con eso. Yo lo he dicho acá, o sea, si lo decía en la campaña. Que uno sea malo no convierte en bueno al otro. Claro, es absolutamente cierto. Claro, pero fue el sistema en el cual nos colocamos. Pero esto fue en primera incluso. O sea, en primera tomamos decisión de, oye, acá, y a ver, ¿cuáles son los mejores en lista al Congreso? ¿Cuáles tenemos ahí en esa lista para que nos pueda representar de una manera efectiva? No, nos fuimos en línea y eso ha pasado en varios lugares del país. Y acá en Tacna, vergonzoso. Y eso que tenemos, te lo digo, creo yo, en mi opinión, un nivel aceptable de educación acá en Tacna, ¿no? Pero seguimos, al igual que todo el país, cometiendo estos errores. Gastón, ¿y qué mensaje le darías a los tacneños en el tema de historia? Desde tu punto de vista con respecto al tema del 26 de mayo, porque de lo que hemos conversado un poquito, más se resalta el tema de Arica, ¿no? Claro. Incluso luego vamos a tener a Juan Carlos Oganes, director de Gloria del Pacífico, aquí y van a proyectar la película. Pero, un abrazo para él, por favor, lo conozco. Y acá en Tacna, es decir, deberíamos... O sea, no hablo que sí Lima debería hacer eso, ¿no? Financiar todo. Pero Tacna con los recursos que tiene en tema de cultura no hace nada. Deberíamos trabajar más estos temas. De lo que tú has dicho, por ejemplo, has puesto un nombre sobre la mesa, Coronel Mendoza, listo. ¿Qué vamos a trabajar en esos temas? O integral de los personajes en la historia de Tacna. Yo siempre lo cuento y lo digo acá en la radio. Frente acá a Radio 1, que tú conoces, se depositaron los restos de los caídos en la batalla del Campo de la Alianza. Y fue el velatorio acá al frente, hay un pampón aquí frente a la radio que se ha acercado, pero incluso hace unos 4 años, o un poquito más de repente, un terreno de beneficencia, vinieron y le tiraron cascajo porque le iban a hacer cochera para el recurso de beneficencia. Nos opusimos, saltamos hasta el techo, quedó el cascajo ahí y nunca se hizo cochera. Pero, o sea, debería haber un museo, debería ser momentos para relatar la historia. Tenemos el campo acá. Los chicos de las Tenias Rejas, los de ayer no eran estudiantes porque seguro no los han dejado para educación para que hagan clase, pero los exalumnos se organizaron y fueron y hicieron la ceremonia. Pero son hechos que deberían ser reiterativos en cada pasaje de nuestras calles e historia que tenemos acá en Tacna, la estación ferroviaria, la Casa Basadre. Tenemos un montón de riqueza histórica que no la aprovechamos. Nuestras casitas de mojinetes están cayendo y al día siguiente hay un hotel de 3 o 4 estrellas, que delgadito, pero ahí está el hotel y se fue al tacho a la casita. Pero, ¿qué mensaje nos dejarías? El primer mensaje es de gratitud hacia los tacneños y hacia los abuelos de los tacneños de hoy que estuvieron firmes y que no se dejaron quebrar por este proceso de chilenización. Y lo segundo es, hagámonos merecedores, y me incluyo como peruano, no como tacneño,
hagámonos merecedores de ese esfuerzo y mantengamos vivo el esfuerzo de los tacneños por seguir siendo orgullosos de ser peruanos. Y la historia está en todos lados, como tú digo, está en Coronel Mendoza, está en el bolito, nunca logré conseguir una camiseta de ese equipo de fútbol. Acá tengo una, te llevo una. Del Bolognesi. Qué maravilla. ¿Quieres una? Yo te llevo la historia, una. yo siento que en Tacna se respira, ¿no? Tienes, como te digo, Coronel Mendoza, el bolito, tienes la calle. Yo vivía en Tacna un verano, te lo comenté hace ya unos 6, 8 años, y vivía en la calle Justio Arias Yaragüez, que fue otro héroe de Arica, por ejemplo. Y como estos hay muchas cosas, y sentirnos orgullosos y pedirle a nuestras autoridades más de esto, porque hay que ser sinceros, las autoridades se mueven por el tema de, como decía Pocho Rospigliosi, eso es lo que le gusta a la gente. Y lo que le gusta a la gente, para la mentalidad de un político, es lo que le va a dar votos. Entonces, si se le hace entender que la gente sí quiere esto, se puede invertir en un bonito museo del sitio, se puede invertir en paseos escolares. Mañana yo no sé cómo será, si habrá algún tipo de visita especial al campo de la Alianza. La escultura la hizo el padre de un compañero mío, el Carpio. Sí, ya, magnífico que sea feriado, porque ojalá que el feriado se aproveche para darse una vuelta y ver el museo. Yo creo que todo... El museo está cerrado. No, me estás dando una noticia terrible, Fernando. ¿Cómo te cuento cerrado? Que me acaba de escribir la directiva del Bolo, el del Bolognesi. El club te hará llegar una camiseta para entregar a Gastón Gaviola, me dicen acá. No me digas. Yo te la mando, no te preocupes, ya acá está el compromiso. Muchísimas gracias. Guagua que no llora no mama. Muchísimas gracias para ellos. Guagua que no llora no mama. Pero mira, el 26 de mayo es feriado porque mi padre fue congresista de la República y en los 80 dieron la ley de feriado para la provincia de Tacna con el espíritu de la norma de que era para que sea feriado, para que la población de Tacna pueda asistir a la ceremonia del Alto de la Alianza y un día laborable. ¿Por qué? Porque todos estamos acostumbrados desde chicos, ayer lo conversábamos acá en la radio, los más antiguos de la radio, de que antes nosotros íbamos a pie al Alto de la Alianza, salíamos del colegio y en uniforme a pie al Alto de la Alianza a participar en la ceremonia, los 26, las familias, unos iban en auto, por supuesto, en buses, pero la mayoría hemos ido a pie y lo he recordado. Yo te mostré una foto alguna vez de un detente, ¿no es cierto? Que claro, ese detente lo encontré en el Alto de la Alianza. O sea, tú en esa época, hace que 30 años, no solo de que hemos terminado el colegio, un poquito más de repente, tú caminabas por el Alto de la Alianza y encontrabas las balas y te las llevabas. Hay gente, yo conozco compañeros que tienen sables, botones, cosas que se han encontrado y que deberían, y lo proponíamos ayer, o sea, tener un museo, no arriba, porque es pequeñito, un museo de sitio por acá en Tacna, y que la gente entregue todo lo que tiene, porque en sus casas tiene. Yo tengo una urna de balas, y tengo ese detente, como te digo, que es las mujeres le cosían un corazón sagrado, ¿no es cierto? Detente las balas. Y detente las balas, ¿no? Y ahí tiene un mensaje escrito y todo. Lo tengo en un cuadrito bien guardado para que no se... En oscuro, para que incluso no pierda su calidad y todo. Pero, o sea, si alguien dijera, oye, vamos a hacer el gran museo de la batalla o de los tacneños, de la guerra, ¡pum!, la gente va a entregar, porque hay monedas, claro, cosas que se han encontrado. Uno va a las casas y conversa con los amigos, los más antiguos, los papás tienen diarios, recuerdos, muchas cosas, ¿ah? Que tienen ahí. Pero, bueno, se dio el feriado por eso, pero se ha ido perdiendo, porque las autoridades no han promocionado eso. Incluso ha habido feriados donde los colegios iban, ¿no? Y se ponían a jugar fulbito más allá, los chicos con las pelotas, a comer helado. Por favor, o sea, hay que regular eso. Para algo se da el feriado, para ir, rendir homenaje y tener un comportamiento adecuado. Pero yo creo también, Fernando, que permítanme como limeño opinar quizás en una ciudad que no será la mía, pero que la siento como mía, Tacna. También hay un poquito de meter mano a las autoridades, ¿no? Exigirles a tus congresistas, exigirle al gobierno regional, al municipio, ok, pongan buses, parten del Arco a las 8 de la mañana, 10 buses ponemos, y te llevas con 10 buses a la gente a
al monumento y al campo de la Alianza. Regresamos a Tacna a las 12 del día, a las 11. Y en el bus les repartes a cada uno un folletito, un volante con la historia de la batalla, los nombres de los héroes. O le pones, hay tanta gente que estudia turismo, hotelería en Tacna. Llamas a los chicos de la Universidad de Tacna, llamas a los chicos de la Basadre y le dices, 2 chicos de turismo y hotelería en cada bus que les vaya contando durante el recorrido de qué fue la batalla, qué es lo que vamos a ver, cómo se llaman los héroes. Y por último, lo puedes hacer hasta por créditos en la universidad. Ok, necesitamos tantos chicos que después les vaya un crédito en la universidad. Entrar a lo digital, los documentales, no sé, la historia, hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero como tú dices, yo coincido contigo, eso no te da votos. No genera votos. No genera que la gente se agrupe y diga, oye, esto me gusta, me está trayendo esto el candidato, voto por él. No. Son cosas que la gente necesita porque es, ¿no? Temas históricos que uno debe conocer, le gusta, pero que tienen que ser permanentemente contados, relatados, para ir replicándolo en la sociedad. Se ha ido perdiendo, creo yo, en los últimos 20 años. Algunos le echan la culpa a Fujimori por el tema de haber sacado la profundidad del curso de historia de la currícula, lo cual puede ser, pero también Tacna no podía perder eso. O sea, no podía perderse. Teníamos que seguir aparte en otros espacios siguiendo con los temas de historia de Tacna. Y los hemos ido perdiendo, hay que aceptarlo. Yo creo que todos, ¿no? En Lima mismo también, así como te lo mencioné un momento, ¿no? Como ustedes tienen la batalla de Tacna, en Lima tenemos la batalla de San Juan y de Miraflores. Y durante el aniversario de la batalla de San Juan, se sube el morro solar, para que la gente de Tacna que quizás no conoce Lima, el morro solar es tal cual el morro de Arica, pero es una inclinación un poco más diagonal. El morro de Arica es vertical el corte, ¿no? El morro solar es un poquito más inclinado, y se sube el ejército y hay una ceremonia muy simpática, y el 15 de enero en los reductos del Parque Reducto en Miraflores, yo vivo en Miraflores, hay otra ceremonia, pero no se le da mayor cobertura. Tú esperas en la noche prender un noticiero y ver la ceremonia, o el día siguiente ver el tema de las fotos, y no es mucho. Y hay cosas que son bonitas, la gente sube, hay asociaciones de recreación histórica, acá en Lima, por ejemplo, y la gente de su dinero compra y se manda a hacer en un sastre, en una modista, un uniforme de oficial de artillería, de soldado de la reserva, de mujer de las ambulancias, las mal llamadas rabonas, odio ese término de rabonas, de artillero, y son pequeños esfuerzos privados de la gente por mantener viva nuestra memoria. Y yo sé que Tacna también tiene, déjame decirte, esa deuda consigo mismo, la deuda de Tacna con Tacna, ¿no? De mantener viva su memoria, y material hay. O sea, tienen la suerte de que la pampa del interior, esta meseta, esté cerquísima a la ciudad. Y díganles, métanse al Facebook del gobierno regional, métanse al Facebook de la alcaldía, díganle, señor alcalde, ponga buses, queremos ir, somos la promoción tal del colegio tal, somos la clase tal de la universidad tal, queremos ir, pongan los buses y nosotros vamos. Y uno como ciudadano, como vecino, comprometerse cuando vas allá, no tirar la lata de cerveza al piso, no comerte un helado y botar la envoltura en la pampa, porque también eso fastidia. Sí, o sea, claro, dices, por supuesto. Tú llevo a la gente ahí, y después ¿quién me limpia el sitio? ¿Por qué odias el término Rabona? De los dos, ¿no? ¿Por qué odias el término Rabona? Me parece un poquito respectivo porque suena rabo, ¿no? O sea, la Rabona... Sonido. Claro, porque la Rabona venía, y es un término que se usa desde la Guerra de Independencia, y ya se terminó de popularizar durante la Guerra del Pacífico. La Rabona era el rabito del soldado. O sea, estamos hablando de... Pero en el término de que iba atrás. La logística de hoy, que iba atrás, exacto. El soldado iba adelante, marchando con su fusil y su mochila, y atrás siguiéndola como un rabito, como el rabito del perro, iba la mujer cargando en el hombro al hijo, y en las manos las ollas y la leña, porque si la mujer no lo seguía, ese soldado no comía, te voy avisando. La logística de los ejércitos, no solo el peruano, la logística de casi todos los ejércitos, en ese momento era que cada uno se la jugara como podía, por eso habían tantos saqueos. Decían, bueno, ¿tienes hambre? Bueno, al frente está la ciudad,
donde está trincherado el enemigo, lo matas y si lo logras sacar de la ciudad, ya pues te metes a cualquier casa y sacas comida. Y entonces las rabonas eran eso, pero hay otro término que es la panacuna, que vendía algo así como la compañera, el acompañante, que es un término, una voz quechua que me gusta más. Y eso es lo que eran estas señoras panacunas. Y los chilenos tenían ya un ejército, bueno, venían de la guerra de la Araucanía, y no hay ninguna duda de que ellos se prepararon años antes de hacer la guerra a Bolivia y Perú. Tenían las cantineras, que las cantineras tenían uniforme, tenían un rango dentro del ejército. La cantinera podía ser cabo, podía ser sargento, y tenían una paga. Era ser un oficio profesionalizado. Mientras que en Perú, en Bolivia, lo que tenían era que reclutaban al soldado Gastón para ir a la guerra, y detrás del soldado Gastón iba su mamá, o iba su hermana, o iba su esposa, para que le lavaran la camisa, le cocinaran la comida, y si caía herido, le vendaran las heridas, le cosieran un corte en la cabeza, ¿no? Y en Tacna, en la batalla de Tacna, hubieron muchísimas de estas mujeres que estuvieron en retaguardia, y fueron ellas las que evacuaron a los heridos durante el desbande que hubo al final de la batalla. Ellas son las que arrastran a los heridos que pueden hacia la ciudad, y en el camino murieron muchísimas. Muchísimas de estas mujeres fueron atacadas y tomadas, si me permites, con mucha discreción, fueron tomadas como botín de guerra, con todo lo que imaginarás que eso significa. Claro. Por el enemigo. Y de ellas también se sabe muy poco. Me gustaría, por ejemplo, si tú me dijeras, tenemos una plaza a la mujer guerrillera, tenemos una plaza a la Rabona en Tacna, como quisiera que hubiera una en Lima, que no hay. La única que yo conozco es el distrito de Leonor Ordóñez, en Junín, en el pueblo de Huancaní, que es una de las dos únicas mujeres que está enterrada en la cripta de los Héroes, en la cripta de los Héroes de la Guerra del Pacífico, que está acá en Lima. Hay 319 criptas, me parece, y solamente hay 2 mujeres. No, lo que tenemos en Tacna son más políticos chaqueta volteada que personas que merezcan la pena hacerles un monumento. Diríamos, ¿no? Y gente como congresistas actuales que no deben pasar a la historia, la verdad. Y ayer lo comentaba, lamentablemente este capítulo de lo que vivimos ahora con esto de la bandera va a pasar a la historia, ¿no? O sea, si alguien cree que va a decir, no, disculpa, que me equivoqué, que aquí, que allá, después de 2, 3 días, oye, igual va a quedar marcado en la historia. En 20, 30, 40 años va a estar ahí en la historia. Ahora, mucho más cuando hay el internet y puedes tener los capítulos de la historia a la mano. O sea, va a estar ahí. O sea, a alguien se le ocurrió hacer esta tontera. Y tú vas a decir, quieres buscar en Google, ¿no? Bandera Tacna, buscando algo de la procesión del 28, y te vas a encontrar con esta sorpresa, ¿no? Lamentablemente. Gastón, te dejo un abrazo, te agradezco los minutos a Radio 1 acá en Tacna. Como siempre, un gusto, Fernando, estar contigo. Gracias por la oportunidad de compartir un poquito de historia, de tu historia, de mi historia, con tus televidentes y con tus radioescuchas, y que sea hasta la próxima oportunidad. Me pregunto, espero podamos conversar. ¿L o feliz, ¿no? ¿L o XL? Una XL puede ser para que me quede sueltita, ¿no? Tampoco tan... para que no me quede así al cuerpo, como se dice. Ya, perfecto. Muy bien, hincha el bolo, gracias. Un abrazo a todos ustedes. 9-14. Gracias a la gente del bolo que escribió en plena entrevista también aquí a la radio. XL, ya sabe la gente del bolo.